¿Y si te dijera que tu cuerpo tiene la capacidad de sanarse por sí mismo, pero que hay secretos espirituales que aún no conoces y que son la clave para activarlo? En Proverbios 4:22 la palabra de Dios afirma que sus enseñanzas son vida para quienes las hallan y salud para todo su cuerpo. Esta declaración no es simbólica, es una promesa real. El alma conectada con la verdad divina impacta directamente la salud física. Hoy exploraremos cómo ciertas revelaciones espirituales pueden abrir la puerta a una autosanación profunda, guiada por la sabiduría de Dios. Te mostraremos cómo estos 21 secretos no solo restauran tu cuerpo, sino también tu espíritu, alineando tu vida con el diseño original del Creador. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado sanar su cuerpo con remedios externos, esperando encontrar en plantas, minerales o fórmulas médicas una solución para su sufrimiento físico. Pero hay una verdad profunda que muchos han olvidado, una que ha sido revelada por Dios desde el principio de los tiempos. La verdadera sanación comienza en el alma. No se trata solo de eliminar síntomas, sino de restaurar el origen de todo quebranto. Y es que muchas enfermedades no son simplemente biológicas, sino reflejos físicos de heridas espirituales que no han sido sanadas. En Proverbios 17:22 encontramos una clave reveladora. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta afirmación va mucho más allá de una expresión poética. Es una verdad espiritual que tiene implicaciones reales en nuestra salud. Cuando el alma está rota, el cuerpo responde. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos claros de cómo la angustia, la culpa y el pecado no confesado pueden afectar profundamente al cuerpo humano. David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó esta realidad en carne propia. En el Salmo 32, versículos 3 a 4, confiesa: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La falta de confesión, el peso de la culpa, la tristeza no liberada, todo eso lo enfermaba desde adentro. Su cuerpo se marchitaba porque su alma estaba encerrada en un estado de lucha interna, ¿no? Y esto no ha cambiado. Muchas personas hoy en día experimentan dolores crónicos, fatigas constantes, enfermedades autoinmunes y síntomas sin explicación médica. Pero rara vez se les pregunta por su estado emocional o espiritual. La medicina puede aliviar temporalmente, pero cuando la raíz es espiritual, solo el toque divino puede producir verdadera sanidad. Por eso es urgente volver al origen, abrir el corazón ante Dios y dejar que Él comience su obra desde el centro de nuestro ser. Jeremías 17:14 lo expresa con profunda sencillez: sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No hay sanidad verdadera sin rendición espiritual. Jesús lo sabía, y por eso, muchas veces, antes de sanar físicamente a alguien, primero trataba su interior. Cuando el paralítico fue bajado por sus amigos desde el techo para que el maestro lo sanara, lo primero que Jesús dijo no fue: levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Solo después de esa liberación espiritual le ordenó caminar. Esto nos revela una verdad contundente: la sanidad física comienza con la sanidad del alma. El cuerpo obedece a lo que el espíritu dicta. Si el corazón está amargado, dolido, confundido o endurecido, el cuerpo reflejará esa desarmonía. Pero si el alma encuentra descanso en Dios, el cuerpo también recibe renovación. Por eso es tan importante mirar hacia adentro. No se trata de una introspección vacía, sino de una búsqueda guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuántas heridas llevas cargando desde tu niñez?
¿Cuántas traiciones, pérdidas, rechazos o pecados no confesados guardas en lo profundo del alma? Aunque lo niegues con tu mente, tu cuerpo no lo olvida. Cada célula de tu ser guarda memoria de lo que el alma no ha procesado. Y es allí donde comienza la enfermedad. Pero también es allí donde puede comenzar la sanación. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, no solo a los cuerpos enfermos. Isaías 61:1 profetiza sobre su misión con claridad. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Él no vino solo a quitar dolencias, sino a liberar el alma que está en prisión, porque una vez que el espíritu es libre, el cuerpo tiene espacio para regenerarse. El alma en paz es terreno fértil para la sanación corporal. He escuchado a personas contar cómo, después de años de sufrimiento físico, comenzaron a mejorar en cuanto liberaron un perdón pendiente, en cuanto lloraron por fin una pérdida que nunca se habían permitido sentir, o cuando confesaron un pecado que llevaban escondido por décadas. La ciencia comienza ahora a reconocer que las emociones guardadas afectan el sistema inmunológico, que el estrés constante daña los órganos, que la tristeza prolongada debilita al cuerpo. Pero Dios ya lo había dicho en su palabra hace miles de años. El corazón alegre sana, el alma libre restaura, la paz interior es medicina viva. Cuando María se sentó a los pies de Jesús y Marta se quejaba por no recibir ayuda en las labores del hogar, Jesús no reprendió a María por su quietud. Todo lo contrario, dijo: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. En esa escena aparentemente simple hay una enseñanza poderosa. El alma necesita reposar para recibir. Solo en quietud, en intimidad con el Maestro, el corazón puede comenzar a sanar. Y cuando el alma es restaurada, el cuerpo lo sigue. La autosanación no es magia, es una consecuencia natural del orden divino restaurado en nosotros. El cuerpo tiene una capacidad innata para regenerarse. Dios nos diseñó con un sistema que constantemente busca el equilibrio. Las células se renuevan, las heridas se cierran, los tejidos se reparan. Pero este proceso se ve bloqueado cuando el alma vive en angustia continua, en conflicto, en oscuridad. Por eso muchas veces la oración sincera, el llanto en la presencia de Dios, la confesión de pecados y la restauración de relaciones son más efectivas que cualquier medicina. El alma es la raíz, y si la raíz es sanada, todo el árbol florece. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz no es solo un alivio emocional, es una medicina profunda que restaura el sistema nervioso, regula la respiración, estabiliza el ritmo cardíaco, fortalece el sistema inmunológico, y esa paz viene solo de Él. Cuando recibimos esa paz, nuestro cuerpo reacciona, se relaja, se equilibra, se repara. El alma en paz es un jardín donde florece la salud. He conocido a personas que, después de años de tratamiento sin éxito, comenzaron a ver mejoras solo después de rendirse espiritualmente. Una mujer que luchaba con una enfermedad autoinmune crónica contó que solo cuando comenzó a perdonar a su padre, a orar sinceramente y a entregar su vida a Dios, su cuerpo empezó a responder. El tratamiento médico seguía siendo el mismo, pero el alma ya no estaba en guerra, y fue entonces cuando su cuerpo pudo comenzar a sanar.
No es casualidad que Jesús dijera tantas veces, tu fe te ha sanado. La fe no es solo una creencia mental. Es una apertura total del alma a la voluntad de Dios. Es un acto de rendición y confianza que genera un cambio profundo en todo el ser. Cuando el alma cree, el cuerpo recibe. Cuando el alma se alinea con el propósito divino, el cuerpo encuentra su camino hacia la restauración. En el Salmo 23, David declara, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese confort del alma no es abstracto, es real, tangible, restaurador. Y cuando el alma es confortada, todo en nosotros empieza a tomar su lugar. La ansiedad cede, el insomnio desaparece, el cuerpo responde. Pero es necesario buscar esa restauración en la fuente correcta. No basta con técnicas humanas. La verdadera autosanación ocurre cuando el alma se reencuentra con su Creador. Jesús no vino solo a enseñarnos doctrinas, sino a mostrarnos el camino a la vida en abundancia. Y esa vida comienza en el interior. No importa cuántos hábitos saludables adoptemos, si el alma sigue envenenada. Pero cuando dejamos que Dios entre y limpie desde adentro, entonces cada célula lo siente. Por eso, antes de buscar soluciones externas, hay que ir al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos invita. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No estás enfermo solo por lo que comes o por lo que heredas. A veces estás enfermo por lo que cargas, por lo que callas, por lo que no sanas dentro. Y hoy es el día para comenzar una restauración completa, desde adentro hacia afuera. No será inmediato, pero será profundo. No será superficial, pero será eterno. Dios no solo quiere sanarte, quiere transformarte por completo. Y la transformación comienza en el alma. No subestimes el poder de un alma restaurada. Tu cuerpo fue diseñado para cooperar con el espíritu. Cuando ambos están alineados con Dios, la sanidad fluye de manera natural. Hoy puedes comenzar ese proceso. Habla con Dios. Abre tu corazón. Llora si lo necesitas. Perdona. Suelta, descansa en su presencia y verás cómo poco a poco lo que parecía imposible comienza a cambiar, porque no hay nada más poderoso que un alma reconciliada con su Creador. La sanación empieza allí y lo que Dios empieza, Él lo perfecciona. ¿Estás listo para permitir que Dios restaure tu alma para que tu cuerpo pueda sanarse también? Cuando hablamos de sanidad, muchas veces se piensa solo en alivio físico, en desaparición de síntomas o en la recuperación de funciones corporales. Pero la sanidad que Dios ofrece va mucho más allá. Es una restauración completa del ser, una transformación integral que comienza con una vida alineada a su voluntad. La obediencia no es una imposición arbitraria, ni una carga pesada para quienes buscan agradar a Dios. Es una llave espiritual que abre las puertas a la protección, al orden y a la salud. El ser humano fue diseñado para vivir bajo principios divinos y cuando se desvía de ellos, el cuerpo, el alma y el espíritu sufren las consecuencias. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el vínculo entre obediencia y vida es evidente. En Deuteronomio 28, Dios habla con claridad a su pueblo y le dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Más adelante, el pasaje detalla bendiciones que no solo son espirituales, sino físicas y materiales. Entre ellas, la promesa de que bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto nos revela un principio esencial. Cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, todo lo que le rodea florece. El orden divino se manifiesta de manera visible y tangible. La desobediencia, por el contrario, es una puerta abierta al desorden, a la confusión, a la enfermedad y a la muerte. No porque Dios castigue caprichosamente, sino porque alejarse de sus mandamientos expone al ser humano a fuerzas y consecuencias que no puede controlar. En Éxodo 15:26, Dios establece una promesa condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí vemos cómo la sanidad no es solo una intervención sobrenatural, sino también un fruto natural de la obediencia. Obedecer a Dios no significa solo evitar el pecado, sino también adoptar una vida ordenada conforme a su diseño. La mente, el cuerpo y el espíritu funcionan armónicamente cuando están bajo la cobertura divina. Las leyes que Dios establece en su palabra no son limitaciones, sino lineamientos que preservan la vida y la salud. Así como un instrumento musical necesita ser afinado conforme a ciertas reglas para producir una melodía armoniosa, el cuerpo humano necesita caminar en obediencia espiritual para funcionar con plenitud. Cada mandamiento de Dios es un recordatorio de cómo vivir en equilibrio con Él, con uno mismo y con los demás. En Levítico 26, Dios vuelve a establecer este principio de manera contundente. Si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos, daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto. Esta bendición sobre la tierra y el entorno natural se extiende también al bienestar personal. Un corazón obediente vive en paz y esa paz se refleja en todo su ser. No hay mayor estabilidad emocional ni mayor fortaleza física que la que proviene de una conciencia limpia y una vida sometida a Dios. Cuando Jesús vino al mundo, no anuló este principio, sino que lo encarnó. Él mismo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. La obediencia no era para él una carga, sino una fuente de fortaleza. En cada acto, en cada palabra, Jesús mostró que obedecer a Dios es vivir en plenitud. Y su vida no solo fue santa, sino también poderosa, estable, completa. Quienes caminan en obediencia caminan en autoridad espiritual y esa autoridad también se manifiesta en el cuerpo. El enemigo no puede tocar aquello que está bajo el pacto de la obediencia. En el Salmo 91, uno de los pasajes más conocidos sobre protección divina, encontramos un vínculo directo entre la obediencia y la inmunidad espiritual y física. Allí se nos promete que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas promesas están dirigidas a quienes habitan al abrigo del Altísimo y permanecen bajo su sombra. Este habitar implica constancia, fidelidad, obediencia. No se trata de un acto ocasional, sino de una vida completamente rendida a Dios. Es en esa entrega donde la cobertura divina se activa. Es bajo esa obediencia donde las enfermedades no encuentran terreno fértil. El cuerpo humano responde a lo que el espíritu sostiene. Una vida en pecado constante genera ansiedad, culpa y estrés espiritual. Estas emociones alteran el funcionamiento del sistema inmunológico, debilitan los órganos vitales y abren paso a enfermedades. La obediencia, en cambio, produce paz, claridad mental y descanso profundo. El cuerpo necesita más que descanso físico para sanar, necesita alineación espiritual. Y esta alineación solo ocurre cuando se vive conforme a los principios establecidos por el Creador.
Jesús enseñó que no basta con decir Señor, Señor, sino que es necesario hacer la voluntad del Padre. En Mateo 7, 24 a 25 dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia es esa roca. Cuando llegan las tormentas, cuando los vientos golpean, cuando la enfermedad toca a la puerta, solo quienes han edificado sobre la roca permanecen firmes. No porque no enfrenten pruebas, sino porque la raíz espiritual de su vida está bien cimentada. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde la desobediencia trajo consigo consecuencias físicas visibles. El pueblo de Israel, cada vez que se apartaba de los caminos de Dios, caía en derrotas, pestes, sequías y enfermedades. No porque Dios se deleitara en castigarlos, sino porque al romper el pacto salían de la cobertura protectora del Creador. Dios no cambia. Sus principios siguen vigentes. La obediencia sigue siendo un escudo, una muralla, una fuente de sanidad. En Proverbios 3, 7 a 8 se afirma con claridad: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí no se habla de una medicina externa, sino de un efecto interno. Temer a Dios, vivir con reverencia, caminar alejados del mal, produce salud en lo profundo del cuerpo. El alma en obediencia genera una atmósfera espiritual donde la enfermedad no prospera. Es un campo fértil para la sanidad. Dios no quiere solo que seamos sanos, quiere que vivamos sanos. Que la sanidad no sea un evento aislado, sino un estado permanente. Pero esto solo es posible cuando hay obediencia. Las bendiciones de Dios no son automáticas, están vinculadas a la fidelidad. En Juan 15 Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La permanencia no es pasiva, es activa. Es obedecer a diario, es escoger el bien cuando nadie nos ve, es rechazar el pecado aunque parezca inofensivo, es caminar rectamente aunque el camino sea estrecho. Cuando se habla de obediencia, muchos piensan en reglas, restricciones o límites. Pero en realidad, obedecer a Dios es entrar en libertad. Es liberarse del dominio del pecado, de la esclavitud, de los deseos desordenados, de las cadenas de la ansiedad. Es en la obediencia donde se encuentra el verdadero descanso. Mateo 11, 28, 29 lo expresa así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma en reposo, como resultado de una vida obediente, genera un entorno espiritual donde la autosanación puede manifestarse. La autosanación no es un mito ni un concepto místico. Es una realidad espiritual que se activa cuando el orden de Dios es restaurado en nuestra vida. La obediencia es la estructura sobre la cual se edifica ese orden. Cada vez que decidimos seguir los caminos de Dios, estamos restaurando una parte de nuestro ser que estaba desalineada. Y en esa restauración, el cuerpo responde. No porque hagamos un esfuerzo físico, sino porque el alma, en armonía con su Creador, permite que la vida fluya sin obstáculos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo también debe ser ofrecido en obediencia. No solo los pensamientos o las intenciones, ¿no?, sino las acciones concretas. Comer con sabiduría, descansar a tiempo, evitar excesos, respetar los tiempos de reposo, son formas de obediencia física que reflejan nuestra reverencia hacia Dios. Y el cuerpo, al ser
tratado como templo del Espíritu, responde con vitalidad, con fuerza, con equilibrio. Nada en la creación está diseñado para operar fuera del plan de su creador. Una lámpara solo ilumina si está conectada a la fuente de energía. Un instrumento solo suena si está en manos del músico. Un cuerpo solo se restaura si está bajo la autoridad de su diseñador. La obediencia no es una sugerencia opcional, es el canal por el cual la vida fluye con plenitud. Cuando vivimos conforme a lo que Dios ha establecido, el cuerpo encuentra su ritmo, su paz, su propósito. No hay atajos hacia la sanidad que ignoren la obediencia. No hay rituales vacíos, ni fórmulas mágicas que puedan sustituir el poder de una vida sometida a Dios. La verdadera autosanación es un fruto, no un acto aislado. Es el resultado de caminar cada día en comunión con el Padre, de escuchar su voz, de seguir sus caminos, de dejar atrás todo aquello que nos aleja de su presencia. Y cuando esto ocurre, el cuerpo simplemente responde a la armonía del alma. Obedecer a Dios es el primer acto de amor hacia uno mismo. Porque al obedecer no solo agradamos al Creador, sino que también nos alineamos con la fuente de toda vida, salud y bienestar. No es posible disfrutar de una sanidad completa sin entrar en este nivel de fidelidad. Y cuando se alcanza, la sanación no es un milagro puntual, sino un estilo de vida. La obediencia produce salud, paz y vida duradera. Y ese es el deseo profundo del corazón de Dios para ti. En la búsqueda de una vida plena y saludable, muchos han pasado por alto uno de los recursos más poderosos que Dios ha puesto en nuestras manos, su palabra. No es un conjunto de frases inspiradoras ni una colección de relatos antiguos. Es una fuente viva, una medicina espiritual que transforma, renueva y sana desde lo más profundo del ser. En el Salmo 107, 20 leemos: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta declaración no es simbólica ni poética, es una realidad espiritual con efectos concretos en el cuerpo y en el alma. La autosanación espiritual comienza cuando la palabra de Dios es recibida no solo con los oídos, sino con el corazón dispuesto a creer y obedecer. Desde el principio de la creación, la palabra tuvo poder para dar forma a lo que no existía. Dios no creó el mundo con sus manos, sino con su voz. Dijo: sea la luz, y la luz fue. Esa misma palabra que ordenó la existencia de todo lo visible es la que habita en las Escrituras. No ha perdido su fuerza ni ha sido debilitada por el paso del tiempo. Cuando alguien se expone a esa palabra con fe, el cuerpo empieza a alinearse con su diseño original. La enfermedad, la debilidad, el desgaste no pueden sostenerse ante la luz que emana de una vida alimentada por las promesas de Dios. En Proverbios 4, 20, 22 encontramos una instrucción clara: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí se revela un principio que trasciende lo natural. La palabra no actúa como un elemento externo, sino que se convierte en medicina cuando es internalizada. No basta con oírla una vez o repetirla sin convicción. Debe ser sembrada, meditada, abrazada con fe. Solo así produce vida y salud integral. Jesús, durante su ministerio en la tierra, constantemente utilizó la palabra como instrumento de sanidad. En muchos de sus encuentros con los enfermos no fue necesario que los tocara físicamente. Bastaba una declaración, una palabra pronunciada con autoridad para que la enfermedad cediera. Cuando el centurión se acercó a él, suplicando por su criado enfermo, Jesús se maravilló de su fe, porque entendió este principio. En Mateo 8:8, el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús respondió con una afirmación poderosa: ve, y como creíste, te sea hecho. Y en esa misma hora, el siervo fue sanado. Este relato no solo muestra el poder de una palabra liberada por el Hijo de Dios, sino también la actitud correcta para recibir sanidad. La fe en la autoridad de la palabra activa lo sobrenatural. No es la emoción ni la repetición vacía lo que transforma, sino la certeza de que lo que Dios ha dicho tiene poder para cumplirse. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la razón por la que muchos viven atrapados en enfermedades espirituales y físicas. Han llenado su mente de voces que no vienen de Dios y han ignorado el alimento que podría renovar su vida. El alma necesita ser reeducada. Durante años, muchas personas han alimentado pensamientos de derrota, de temor, de inseguridad. Han permitido que las palabras de los hombres, los diagnósticos negativos y las experiencias traumáticas sean más determinantes que las promesas eternas de Dios. Pero cuando el alma se somete a la palabra, una reconfiguración profunda comienza a ocurrir. El cuerpo que antes respondía al estrés, a la ansiedad o al resentimiento, empieza a alinearse con la paz, la esperanza y la seguridad que emanan del mensaje divino. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra donde ningún tratamiento humano puede llegar, va al núcleo del ser, donde se gestan los hábitos, las creencias y las emociones que gobiernan la salud del cuerpo. Durante el ministerio de Jesús, los fariseos y los escribas conocían la ley, pero no experimentaban su poder. Tenían la letra, pero no la vida. Esto nos recuerda que no basta con tener acceso a la Escritura. Es necesario creerla, aplicarla, vivirla. En Juan 6:63 Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada versículo tiene el potencial de cambiar una historia, de restaurar una vida, de revertir un diagnóstico. Pero solo lo hará si es recibido como lo que realmente es, la voz del Creador hablando directamente al corazón de su creación. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, dependía diariamente del maná que descendía del cielo. Era un alimento sobrenatural que sostenía su cuerpo y su jornada. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Jesús citó estas mismas palabras cuando fue tentado por el enemigo en el desierto. Él sabía que el cuerpo necesita algo más que alimento físico para sostenerse. Necesita la palabra. Esa es la nutrición que fortalece el alma, estabiliza la mente y le da dirección al corazón. Cuando esa palabra es constante, cuando se vuelve parte de la rutina espiritual, el cuerpo encuentra un entorno propicio para recuperarse, para regenerarse, para sanar. Los salmos están llenos de declaraciones de confianza en el poder restaurador de la palabra. El Salmo 119, el más extenso de toda la Escritura, es un himno a la excelencia y la fuerza de los mandamientos de Dios. En el versículo 93, el salmista afirma: jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La vivificación que menciona no es una idea espiritual abstracta, sino un efecto real que ocurre cuando la mente y el corazón se alinean con la verdad de Dios. La vida brota
cuando el alma es bañada por la palabra y esa vida alcanza cada parte del cuerpo. En muchos casos las enfermedades se sostienen por una estructura de pensamientos destructivos que no ha sido desmantelada. Palabras de condenación, de culpa, de miedo han sido sembradas y repetidas por años. Pero todo sistema de pensamiento puede ser derribado cuando es confrontado con la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad incluye el cuerpo. Cuando la mente deja de generar ansiedad, el sistema nervioso se regula. Cuando el corazón deja de almacenar resentimientos, el sistema inmunológico se fortalece. Todo el cuerpo responde a la verdad que lo gobierna. Y solo hay una verdad absoluta que libera por completo, la palabra de Dios. La sanidad comienza a tomar forma cuando la palabra reemplaza al temor. En lugar de repetir diagnósticos, el alma empieza a declarar promesas. En lugar de ceder al pánico, se afirma en la fidelidad de Dios. Isaías 41:10 ofrece una promesa directa. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este tipo de declaraciones no son meras palabras de ánimo. Son verdades eternas que cargan poder para transformar desde lo invisible hacia lo visible. Cada vez que un creyente repite con fe una promesa de la palabra, está activando una realidad espiritual que puede manifestarse físicamente. En el ámbito espiritual nada ocurre sin ser decretado. Dios mismo estableció este patrón cuando creó el universo con su voz. La fe necesita ser hablada. La palabra necesita ser pronunciada con autoridad. En Marcos 11:23, Jesús enseña: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta enseñanza no es una metáfora sobre montañas literales, sino sobre obstáculos, enfermedades, cadenas. El cuerpo reacciona cuando la fe es hablada. La enfermedad retrocede cuando la verdad es declarada. El alma se fortalece cuando el creyente se alinea con lo que Dios ha dicho y lo proclama con certeza. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que una sola palabra de parte de Dios podía cambiar el curso de la historia. Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, todos vieron el poder que hay en la palabra liberada por autoridad divina. En Jeremías 1:12, Dios le dice al profeta: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto significa que cuando Dios habla, no hay retraso. Su palabra se ejecuta con poder. Y si Él ha dicho que es nuestro sanador, que su palabra es medicina, entonces podemos vivir seguros de que cada versículo tiene un propósito específico de restauración. No hay parte del ser humano que quede fuera del alcance de la palabra. Penetra la mente, transforma el corazón, guía el alma y fortalece el cuerpo. Todo aquel que la recibe con fe, la medita con constancia y la declara con autoridad, se convierte en un receptor activo de los beneficios que ella trae. En un mundo donde las voces de temor, duda y derrota se multiplican, el pueblo de Dios debe levantarse a hablar con convicción. No según lo que siente, sino según lo que está escrito. En momentos de debilidad, de confusión o de dolor, la palabra ofrece dirección y consuelo. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz no solo guía decisiones, también ilumina áreas oscuras del alma donde la enfermedad ha echado raíces. Donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Y donde la palabra es vida, el cuerpo comienza a vivir en el diseño perfecto para el cual fue creado. Dios no ha dejado a su pueblo sin recursos.
ha entregado una palabra viva, activa, suficiente. Quien decide creerla, hacerla suya, declararla con fe, comienza a experimentar una transformación que supera todo entendimiento. La autosanación espiritual y física es un reflejo de la palabra sembrada, regada y cuidada en el corazón. En ella está la fuente de toda vida. En ella se encuentra el secreto de una salud duradera. Allí, en cada línea inspirada por Dios, está el poder que puede renovar cuerpo, alma y espíritu. Y cuando esa palabra habita en lo profundo del corazón, todo lo demás comienza a alinearse con la plenitud que solo proviene del cielo. Cuando el alma está saturada de distracciones, de hábitos adquiridos, de voces externas y ruidos internos, la conexión con Dios comienza a diluirse. En ese estado el cuerpo también resiente el desorden. El estrés se acumula en la piel, el cansancio en los huesos, la confusión en la mirada. Hay una necesidad urgente de volver al silencio sagrado, donde el alma se vacía de sí misma para ser llenada por el Espíritu. El ayuno y la oración no son meros ejercicios religiosos, son herramientas espirituales establecidas por Dios para purificar desde lo más profundo, arrancando de raíz aquello que ha contaminado tanto el cuerpo como el corazón. El ayuno no fue diseñado como un castigo ni como una forma de autopiedad, sino como un acto deliberado de realineación. Su propósito no es simplemente abstenerse de alimentos, sino someter el cuerpo a la dirección del Espíritu. En Joel 2:12, el Señor dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esta es una invitación directa al arrepentimiento y a la restauración. Cada vez que el pueblo de Dios se encontraba ante una crisis, el primer paso era el ayuno. No como una respuesta emocional, sino como una estrategia espiritual. Ayunar es reducir el volumen de la carne para amplificar la voz del Espíritu. Y cuando eso sucede, el cuerpo responde con liberación. Jesús mismo comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días en el desierto. No fue un acto simbólico, fue una preparación profunda. Fue en ese espacio de total dependencia del Padre que su carne fue sometida, que sus pensamientos fueron alineados, que su cuerpo fue fortalecido. Y fue allí donde enfrentó la tentación con la única arma capaz de sostener la victoria: la palabra declarada desde un corazón en ayuno y en oración. Este modelo no fue dejado como una anécdota, sino como un patrón para todo aquel que desee caminar en poder espiritual y en salud integral. El cuerpo no puede sostener una misión divina si antes no ha sido purificado por la disciplina del ayuno. Isaías 58 expone con precisión lo que Dios considera un verdadero ayuno. No es inclinar la cabeza como junco ni vestirse de cilicio, sino desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este tipo de ayuno tiene un impacto directo en el cuerpo y en la vida diaria. Isaías 58:8 declara: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La luz que nace como el alba es un símbolo de renovación, de claridad, de vida. El cuerpo se renueva cuando el alma es liberada de yugos invisibles. El sistema nervioso se restablece cuando la ansiedad cede. La digestión mejora cuando la preocupación es reemplazada por confianza. El cuerpo florece cuando el alma se entrega a la voluntad de Dios en ayuno y oración. La oración, por su parte, es más que una petición. Es una comunión viva, una conversación constante que alinea cada célula con el diseño original del Creador. El alma que ora no camina en confusión. La mente que se rinde no se abruma con pensamientos de temor. Filipenses 4, 6 a 7 nos da un principio vital.
Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La oración produce paz, y esa paz no es teórica. Se manifiesta en un ritmo cardíaco estable, en una respiración profunda, en un descanso verdadero. La oración transforma la atmósfera interna del cuerpo. Cuando el ayuno y la oración se unen, ocurre una limpieza espiritual que tiene efectos fisiológicos. El alma se vacía de amargura, el espíritu se llena de luz y el cuerpo responde con sanidad. No porque el ayuno sea una técnica mágica, sino porque la rendición total a Dios permite que su poder fluya sin resistencia. El organismo humano fue creado para renovarse. Las células se regeneran, los tejidos se restauran. Pero este proceso puede ser entorpecido por el desorden espiritual. El ayuno quita los obstáculos. La oración establece el nuevo orden. Ambas acciones son necesarias para permitir que la autosanación ocurra de forma natural y divina. Daniel comprendía este principio. En medio de un ambiente pagano, rodeado de presión cultural, eligió no contaminarse. En Daniel 1:8 se lee que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Este acto de consagración no fue solo espiritual, tuvo consecuencias físicas. Al final del periodo de abstinencia, Daniel y sus compañeros fueron hallados más sanos, más fuertes, más sabios. El cuerpo fue restaurado porque el espíritu se mantuvo alineado. Esta conexión entre lo espiritual y lo físico no es opcional, es parte del diseño divino. Jesús enseñó que hay situaciones en la vida que no se resuelven con palabras ni con acciones humanas, sino únicamente con ayuno y oración. En Marcos 9:29, ante un caso de liberación espiritual compleja, dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este principio también aplica a ciertas enfermedades persistentes, a bloqueos internos, a ciclos de dolor emocional que parecen no ceder. No es que Dios necesite que suframos para bendecirnos, sino que el ayuno y la oración son herramientas que nos posicionan correctamente para recibir lo que Él ya ha dispuesto. La autosanación ocurre cuando el cuerpo deja de estar en guerra con el alma. Cuando el espíritu toma el control, las funciones físicas se ajustan al nuevo orden. El ayuno no es una dieta, es una declaración de dependencia. La oración no es una rutina, es una entrega diaria. El alma que vive en comunión constante con Dios comienza a experimentar una paz que se traduce en estabilidad física. La presión arterial se regula, los ciclos de sueño se normalizan, la mente se despeja, el cuerpo se fortalece. No se trata de eliminar síntomas, sino de desarraigar las causas profundas. El ayuno limpia, la oración reconstruye y la presencia de Dios completa la obra. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No fue hecho para cargar con toxinas espirituales, ni para almacenar emociones no procesadas. En 1 Corintios 6, 19 a 20 se afirma: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El ayuno honra ese templo al limpiarlo. La oración lo consagra al habitarlo con la presencia de Dios. Y en ese proceso las funciones físicas se reordenan. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, su respuesta inmediata fue ayunar. Desde el rey hasta los animales, toda la ciudad entró en una jornada de rendición. Este acto no solo cambió su destino, sino que también preservó la vida física de miles. El ayuno es capaz de detener procesos destructivos, de revertir juicios, de restaurar lo que parecía perdido
En tiempos de confusión, de enfermedad, de debilidad, la decisión de ayunar y orar marca una diferencia radical. El alma humana necesita tiempos de silencio profundo, donde el ruido del mundo se apague y la voz de Dios tome el lugar central. El ayuno corta las distracciones, la oración afina la escucha y juntos crean el ambiente perfecto para que la sanidad comience a fluir. No es un esfuerzo humano, es una rendición voluntaria. No es una carga pesada, es un acto de libertad. El cuerpo empieza a liberarse cuando el espíritu deja de resistir. El profeta Elías, luego de una jornada intensa, entró en un ayuno dirigido por Dios. Caminó 40 días con la fuerza de un solo alimento provisto por el ángel del Señor. En ese tiempo de soledad y oración su alma fue restaurada. Su visión renovada, su cuerpo fortalecido. Este ejemplo bíblico muestra que el ayuno no debilita al creyente, lo enfoca, lo sostiene, lo impulsa. El cuerpo, al desprenderse de lo superfluo, accede a reservas internas que no pueden activarse de otro modo. La sabiduría de Dios no necesita ser complementada por métodos humanos que no toman en cuenta el alma. El verdadero bienestar surge de un corazón humillado, de un espíritu quebrantado, de un cuerpo consagrado. Salmo 51:17 lo confirma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El ayuno prepara ese corazón, la oración lo moldea, y cuando el corazón está listo, la sanidad se manifiesta. Dios no busca ayunos vacíos ni palabras sin alma, busca rendición. Y en esa rendición hay restauración total. No hay enfermedad que se resista a una vida consagrada. No hay dolencia que sobreviva en un cuerpo lleno del Espíritu. No hay caos que no se ordene cuando el ayuno y la oración se convierten en estilo de vida. La autosanación no es una meta lejana, es una promesa accesible para quienes eligen vivir en dependencia absoluta de su Creador. Cada vez que el creyente cierra su boca al mundo y la abre solo para hablar con Dios, el cuerpo se fortalece. Cada vez que se niega a sí mismo para buscar el rostro del Padre, el alma es purificada. Y cada vez que su espíritu se levanta en oración, lo invisible empieza a transformarse. Así obra Dios. Así responde el cuerpo. Así se manifiesta la plenitud. Y cuando ese proceso comienza, no hay fuerza contraria que pueda detenerlo, porque donde hay ayuno hay humildad. Donde hay oración hay poder. Y donde hay presencia de Dios hay vida. El alma se libera, el cuerpo se alinea, la sanidad brota. No como un acto aislado, sino como una consecuencia inevitable de habitar bajo la sombra del Altísimo y vivir rendido en el altar del Espíritu. Esa es la clave y esa es la promesa. El alma que guarda resentimiento encierra su propia sanidad. Cuando el corazón se aferra al dolor, a la traición, a la injusticia, el cuerpo comienza a cargar un peso que no fue diseñado para sostener. La falta de perdón es una cadena invisible que se ancla en lo profundo del ser y que poco a poco debilita los huesos, oprime el pecho, agota la mente. Aunque no se vea con los ojos, el alma herida influye directamente sobre el cuerpo. Jesús lo enseñó con claridad cuando, al hablar de la oración, afirmó: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Este principio no es solo espiritual, tiene implicaciones físicas. El perdón no es una sugerencia emocional, es una necesidad vital. El cuerpo no fue creado para vivir en conflicto interno. Cada pensamiento de ira, cada recuerdo doloroso que no se libera, cada ofensa que se guarda, genera una tensión que se refleja en los músculos, en los órganos, en el sistema inmunológico. Salmos 32.
3-4 lo describe sin adorno. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando el alma calla lo que debería liberar, el cuerpo lo grita con síntomas. Pero cuando el alma decide soltar, cuando el espíritu renuncia al derecho de la venganza y se inclina ante la voluntad de Dios, entonces se produce una limpieza interna que impacta cada parte del ser. La autosanación comienza con el acto de liberar. No se puede recibir mientras se retiene. Y el perdón es esa llave que abre las compuertas del alma para que la gracia fluya. No se trata de justificar el daño recibido, sino de renunciar al control que ese dolor ejerce sobre la vida. Jesús en la cruz pronunció una de las frases más sanadoras de toda la historia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, no solo ofreció salvación al mundo, sino que liberó su propio cuerpo del peso de la ofensa, aún en medio del sufrimiento. Ese es el camino que Él trazó. Y ese es el mismo camino que se nos llama a recorrer. El perdón no es una emoción que llega de manera espontánea. Es una decisión que se sostiene con obediencia. Cuando el alma elige perdonar, aunque no lo sienta al principio, se activa un proceso espiritual que transforma desde lo profundo. En Efesios 4:31-32 se exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta no es una fórmula moral, es un principio de restauración. El alma libre de amargura crea un ambiente donde el cuerpo puede empezar a repararse. Muchos no logran experimentar una sanidad completa porque han tratado sus dolencias desde lo externo, ignorando que la raíz de su enfermedad está en una herida no tratada. No se puede sanar lo físico si lo espiritual sigue envenenado. La falta de perdón es un veneno que no solo afecta la relación con los demás, sino también la relación con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esta condición revela la gravedad de retener el perdón. La comunión con Dios se interrumpe y junto con ella todo el flujo de vida que proviene de Él. El perdón no borra el pasado, pero desactiva su poder destructivo sobre el presente. La memoria puede conservar el recuerdo, pero el alma ya no vive atada al dolor. Cuando se suelta la ofensa, el espíritu se eleva, la mente descansa y el cuerpo comienza a responder. El sistema digestivo se regula, el insomnio cede, los dolores crónicos disminuyen. El cuerpo registra cada emoción y por eso también reacciona cuando el alma elige la libertad. No es un proceso inmediato, pero es un camino seguro. Y cada paso que se da en obediencia produce un fruto de paz y restauración. La palabra de Dios no deja este tema como algo secundario. En Colosenses 3:13 se repite el mandato: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El modelo está claro. Perdonar como Cristo perdonó, sin condiciones, sin esperar reciprocidad, sin aferrarse al derecho de la herida. Esta clase de perdón no se puede lograr con fuerza humana. Requiere la intervención del Espíritu Santo. Solo Él puede inclinar el corazón, ablandar lo endurecido y producir la humildad necesaria
para liberar lo que tanto tiempo ha oprimido. Cuando el perdón se convierte en estilo de vida, el cuerpo lo manifiesta. Hay ligaduras invisibles que solo se rompen en el momento en que el alma renuncia al rencor. El enemigo conoce el poder destructivo de una herida no sanada y por eso insiste en mantenerla viva. Pero la gracia de Dios es mayor y cuando se elige el perdón, el enemigo pierde el acceso. Donde antes había enfermedad, comienza a florecer la salud. Donde antes reinaba la angustia, comienza a fluir la paz. El cuerpo, como templo del Espíritu, necesita estar libre de resentimiento para experimentar la plenitud de la sanidad divina. La autosanación espiritual no es un misterio reservado para unos pocos. Es una consecuencia natural de vivir bajo los principios del reino. Y uno de esos principios más poderosos es el perdón. No es una opción, es un camino, no es una sugerencia, es una orden liberadora. Y todo aquel que se atreve a recorrerlo encontrará que al soltar la ofensa también se suelta el dolor. Al liberar al otro también se libera a sí mismo. Y en ese acto de rendición, el cuerpo encuentra la paz que tanto necesita para empezar a restaurarse desde adentro. El Espíritu Santo no es una fuerza simbólica ni una figura teológica distante. Es la presencia viva de Dios habitando en quienes han sido llamados a caminar en plenitud. Y donde Él habita, hay libertad, hay poder, hay vida. Romanos 8:11 revela un principio transformador. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta promesa no apunta solo a una resurrección futura, sino a una activación presente. El mismo poder que devolvió la vida al cuerpo de Cristo es el que mora en el creyente. Y ese poder no permanece inactivo. Opera, limpia, restaura y vivifica. La autosanación espiritual se completa cuando el Espíritu de Dios toma el lugar central en la vida. No se trata de una técnica ni de un esfuerzo humano por mejorar. Es una obra divina que fluye desde lo alto hacia lo más profundo del ser. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, comienza una renovación total que alcanza cada parte del cuerpo. La fatiga crónica, los dolores persistentes, las alteraciones en el sueño y en el ritmo del corazón pueden ceder cuando la presencia de Dios se establece en el alma. Donde el espíritu se mueve, las estructuras del alma se reordenan y el cuerpo sigue ese nuevo patrón de vida. Jesús prometió enviar al Consolador no solo como guía, sino como presencia activa. En Juan 14:26 se nos dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y recordará lo que el Señor ha dicho. Cuando esa enseñanza penetra el alma, se producen decisiones alineadas con el cielo, pensamientos que generan paz, emociones que encuentran equilibrio. Y cuando la mente se apacigua bajo esa dirección divina, el cuerpo se alinea, el estrés disminuye, la tensión cede, el sistema inmune se fortalece. Todo responde al orden del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 se enumeran los frutos que el Espíritu produce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ninguno de estos frutos permanece solo en el alma. Afectan directamente al cuerpo. La paz regula el sistema nervioso. El gozo fortalece el corazón. El dominio propio establece hábitos saludables. La fe libera al alma de cargas tóxicas. Cada fruto del Espíritu es una medicina que obra en lo profundo y se manifiesta en lo físico. No hay enfermedad que prospere en un cuerpo gobernado por la paz.
ni dolencia que resista a un alma colmada de gozo. La obra del Espíritu no necesita ser forzada, solo permitida. Cuando se le da lugar, Él hace lo que el alma por sí sola no puede. Rompe cadenas invisibles, restaura lo dañado, renueva lo desgastado. La autosanación es el reflejo de una vida gobernada por el Espíritu. Y cuando Él mora, la vida florece, el cuerpo responde y la plenitud se manifiesta, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La sanidad verdadera no es solo un destino, es una forma de caminar. No se trata únicamente de eliminar síntomas ni de perseguir alivios temporales, sino de abrazar una vida guiada por principios eternos que restauran desde el origen. Cuando el alma se somete al diseño de Dios, el cuerpo comienza a responder con armonía. La autosanación espiritual no ocurre en un instante aislado, sino en la continuidad de una vida vivida en comunión con lo alto. El corazón que elige depender de Dios a diario activa un flujo constante de renovación que lo sostiene en medio del desgaste del mundo. La clave no está en encontrar soluciones extraordinarias, sino en volver a lo esencial, caminar en obediencia, habitar en la palabra, rendirse en oración, liberar el perdón, abrirse al Espíritu. Pero más allá de cada práctica, existe una revelación aún más profunda. Fuimos creados para vivir en conexión con la fuente de toda vida. Y esa conexión no se limita a momentos espirituales intensos. Es un estado de entrega constante donde el alma aprende a vivir rendida y el cuerpo aprende a descansar bajo el gobierno divino. A medida que el alma se alinea con su propósito eterno, cada parte del ser comienza a reflejar ese orden. La autosanación no es el fin último, sino una consecuencia natural de una vida consagrada. Es el fruto de habitar en la presencia de Dios, no como visitantes ocasionales, sino como hijos que han hecho de Él su morada. El alma que encuentra reposo en su Creador ya no lucha por sostenerse con sus propias fuerzas. Y es en ese descanso donde el cuerpo encuentra su mejor medicina. Dios no solo quiere sanarte, quiere habitar en ti. No busca darte soluciones momentáneas, sino hacer de tu vida un testimonio constante de restauración. Y cuando entiendes esto, la sanidad deja de ser una meta lejana para convertirse en una expresión de una relación viva. No estás llamado a vivir como alguien que suplica por alivio, sino como alguien que camina con la plenitud del cielo dentro. Tu cuerpo fue diseñado para responder a esa verdad y tu alma para reflejarla en cada paso. Hoy no termina un mensaje, comienza una decisión, una invitación a vivir diferente, a no depender de lo externo para sanar lo profundo, sino a permitir que lo eterno transforme lo visible. La autosanación espiritual no es un misterio escondido. Es una promesa accesible, pero solo aquellos que deciden caminar de la mano de Dios la experimentarán en su totalidad. La plenitud no es una teoría, es una persona. Y cuando Cristo reina en el interior, la vida fluye en cada rincón del ser. Allí comienza la sanidad verdadera, allí se renueva todo. Allí, por fin, el alma y el cuerpo encuentran su paz.